deudas y con los patrimonios. Si nosotros nos preocupamos solamente de si hay una declaratoria de emergencia o de contingencia desde el punto de vista laboral, pero no atendemos la parte fiscal y por lo tanto tampoco atendemos la parte mercantil, la parte de las obligaciones contractuales, etcétera, corremos el riesgo de que ese patrimonio muera. He visto que se han convocado a reuniones, a pláticas sobre estas cláusulas del rebus sic stantibus, el pacta sunt servanda, la teoría de la imprevisión, etcétera, etcétera. Pero insisto, todo es atender desde una perspectiva unilateral. Por eso hoy me voy a referir a procedimientos universales, a juicios concursales, que son justamente el entorno jurídico en el cual debe de darse el orden y la preservación de los patrimonios, el desastre en el que estamos viendo actualmente. Esto, voy a hacer una referencia histórica porque parece que el derecho concursal es un derecho muy misterioso, porque normalmente no está incluido en las currículas de las facultades, porque además se considera que es una materia muy compleja, que es una materia que no lleva a ningún lado o que lleva a malos resultados. Y sin embargo, hay chispazos, hay algunas situaciones en nuestra cotidianidad que son justamente vinculados con el tema concursal. Muchos de nosotros hemos leído en la Constitución mexicana, por ejemplo, el caso del artículo 17, que tiene un artículo que lo damos nosotros ya por sentado, una frase que la damos ya por sentada, que dice, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Y si revisamos la Constitución de 1857, aparecía esa misma disposición, y si revisamos la Constitución de 1824, aparecía esa misma disposición. Pero también en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, también aparecía esa mención. Y esa mención de que las deudas de carácter civil no dan lugar a la privación de libertad es justamente el origen del derecho concursal. En tiempo de Roma existía la ley de las 12 tablas allá por el siglo V, y la consecuencia del impago de las deudas implicaba la esclavitud del deudor. Es decir, si una persona debía, entonces el acreedor tenía derecho de que se le pagara dentro de los 30 días, y si este dinero no era cubierta, se le cargaba de cadenas y se le llevaba a la casa del acreedor y se podía servir de él como esclavo durante el plazo de 60 días. Si eran varios los acreedores, tenían la posibilidad, de acuerdo a la ley de las 12 tablas, de disponer de la persona de dos formas. O podían venderlo como esclavo y repartirse la cantidad que se ingresara por la venta, o tenían derecho, y así decía la ley de las 12 tablas, de matarlo, descuartizarlo y partirlo en partes y repartírselas. Ese es el origen del derecho concursal, porque justamente a partir de esta disposición, que estuvo vigente aproximadamente unos 100 años, un pretor decide expedir una ley que es la ley Petelia Papiria, en tiempo de Roma, el siglo IV a.C., en el cual se establece que se deberán de pagar las deudas con todos los bienes, pero no con la persona del deudor, naciendo así la prenda general tácita, que es la base constitutiva del derecho concursal. Esta prenda general tácita está definida en los códigos civiles y más o menos se enuncia, palabras más, palabras menos, como que el deudor responde de sus deudas con su patrimonio. Básicamente, esto permite que pueda darse un proceso de desapoderamiento del patrimonio de las personas que deben, a efecto de que ese patrimonio pueda ser afectado al pago de sus deudas, estableciéndose un orden y estableciéndose una proporcionalidad dependiendo de la naturaleza de las deudas. De esa ley Petelia Papiria surge a lo largo de todo el tiempo el desarrollo del derecho concursal. Derecho que, por otro lado, no nos debería tampoco de extrañar en cuanto a la necesidad de su existencia, porque justamente uno de los problemas que existen es el pluriendeudamiento, es decir, difícilmente alguien le debe a una sola persona. Y existiendo pluralidad de acreedores, entonces había que establecer mecanismos que permitieran que se pudieran saldar en la medida de lo posible, respetando este principio de la libertad por deudas de carácter puramente civil, ya me referiré a cuando no son deudas de carácter puramente civil,
a que pudiera resarcirse a los acreedores de las cantidades de dinero que les pudieran corresponder. Y entonces surgen procedimientos en los cuales, a lo largo de la historia, tanto de manera de acuerdos propios de acreedores y deudor, o con la intervención del Estado, se daba este reparto patrimonial. Sin embargo, en México tuvimos un desarrollo un tanto peculiar, a diferencia de otros países. Están presentes en esta sesión personas de algunos otros países, en el caso de Costa Rica, donde están actualmente en la discusión de una ley concursal. Tenemos el caso de España, tenemos el caso de otros estados, en donde el procedimiento concursal es uno. Es decir, lo que se considera es el patrimonio, y ese patrimonio se va a estimar en un mecanismo para poder disponer de él y poder tener este orden respecto. En el caso de México lo tenemos disociado, tenemos dividido entre comerciantes. De esta forma, tenemos dos regímenes concursales muy distintos que cada vez se han divorciado más y que cada vez se encuentran alejados. Pero eso voy a volver un poco más adelante. Sin embargo, sí quería hacer hincapié en esta disociación porque en nuestro sistema jurídico existen básicamente dos juicios universales: los juicios sucesorios y los juicios concursales. Y en los juicios sucesorios tenemos un procedimiento sucesorio, hombre, con las variantes que le da nuestra legislación federal en función de que cada estado tiene sus propias formas de poderlo atender. Tenemos nosotros un solo tipo de juicio sucesorio. En el caso del procedimiento concursal, no tenemos un solo proceso concursal, sino que nosotros hemos seguido el camino de separar los procedimientos de los comerciantes de los procedimientos de todos los demás. Es decir, tenemos una ley de concursos mercantiles que se refiere al concurso mercantil, concurso de comerciantes, y dejamos en el Código Civil la concurrencia y prelación de créditos, el procedimiento concursal civil, para cualquier otra persona moral que no tenga, o física, que no tenga el carácter de comerciante. Y esto encierra muchos problemas porque esta disociación no ha permitido que el conocimiento del procedimiento concursal se dé en la manera y forma en que debiera de darse. Caso concreto, en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en una plática en la Barra Mexicana, en la Ciudad de México, dando el tema del concurso civil. Y el muy apreciado barrista, que en paz descanse, perdón, se me fue ahorita el nombre, que ejercía el notariado y tenía más de 50 años de abogado, se acercó al final y me dijo: en mi vida profesional jamás he participado en un concurso civil. Es decir, el concurso civil prácticamente, perdón, ya me acordé, es el licenciado Valverde, vamos, en 50 años no había visto un procedimiento de concurso civil. Las quiebras y suspensiones de pagos que se regían por esta ley mercantil, ya en México, con esta separación, pues tampoco eran muchos, o en todo caso eran procedimientos de los que se aprovechaban quienes pretendían cumplimiento de obligaciones. Por eso en el año 2000 se hace una reforma que establece una ley de concursos mercantiles fundiendo las dos instituciones fundamentales, la suspensión de pagos y la quiebra, en un solo proceso, en el cual una etapa se dedica a la conciliación y otra etapa se dedica a la quiebra. La etapa de conciliación tiene como finalidad el tratar de encontrar un acuerdo con los acreedores, la etapa de quiebra, el poder liquidar los bienes para saldar las deudas. Pero esta ley del año 2000, que es cuando se expide en México, también ha tenido algunos problemas. Y algunos problemas que realmente van más allá de sus buenas intenciones. ¿Cuál fue la intención de esta ley? Y esto es algo sobre lo que quiero hacer hincapié, porque al formar parte de la intención de la ley, esto se va a traducir en un artículo que es el artículo primero de la Ley de Concursos Mercantiles respecto de la naturaleza de interés público que tiene este tipo de procesos. La iniciativa que se presentó en el año 2000
señalaba que los propósitos que se tenían era maximizar el valor social de la empresa, conservar el equilibrio entre deudor y acreedores para que ambos fueran plenamente respetados, inducir el flujo de información relevante que permitiera a los interesados, acreedores y deudor, participar constructivamente en beneficio de salvar a la empresa, respetar las relaciones contractuales preexistentes, adecuar los incentivos para facilitar un arreglo voluntario, propiciar las soluciones extrajudiciales, apoyar a los jueces en aspectos técnicos y administrativos y simplificar los trámites judiciales. Estas eran las intenciones y como toda buena intención puede estar sirviendo para pavimentar el camino al infierno porque la ley de concursos mercantiles no ha cumplido realmente con esto. Pero sí sirvió este catálogo de intenciones para dar lugar a lo que es el artículo primero de la ley que señala que es de interés público la conservación de las empresas para que sus deudas no signifiquen la desaparición de la fuente de trabajo, de la fuente económica, pero tampoco un impacto respecto de otras empresas con las cuales tiene negocio. Entonces, la finalidad de la ley se convierte en una finalidad de rescate, en una finalidad de salvamento. Y por eso comentaba yo, y por eso la menciona el tema de desastre y el tema del enfermo, porque justamente el derecho concursal es la rama del derecho que nos da esa visión integral, ese aglutinamiento de los contratos civiles, los contratos mercantiles, los aspectos fiscales, los aspectos laborales, los aspectos administrativos y todo lo demás. Es propiamente el médico especialista al que pondríamos a atender y a dirigir la estrategia de rescate del patrimonio de que se trata. Quiero decirles que la ley tiene muchas fallas, tiene aspectos muy interesantes. Una de las grandes fallas, insisto, es que sigue disociada del tema del concurso, de lo que se llama en otras latitudes el concurso del consumidor o el concurso de las personas no comerciantes. Y también es que si bien es cierto, hay una serie de menciones en la exposición de motivos, se considera este interés público, etcétera, lo cierto es que la ley falló rotundamente en un texto normativo de carácter casi exclusivamente mercantil. ¿Por qué? Porque se dejó bajo la tutela del Poder Judicial de la Federación. Existe un Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, pero que tiene limitada su actuación solamente para lo que tiene que ver con la designación de quienes van a ser visitadores, síndicos, conciliadores y un poco el seguimiento de lo que es el desarrollo de una cultura concursal. Sin embargo, por pertenecer al Poder, no se ve beneficiado con lo que pudiera significar que perteneciera al Poder Ejecutivo y de esta manera integrarse al artículo 25 constitucional. El artículo 25 de nuestra Constitución mexicana nos señala que la rectoría económica corresponde al Estado. Si el régimen de insolvencia, si el régimen concursal estuviera bajo una intervención tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, estaría ejerciéndose esa rectoría económica del Estado y permitiría que se facilitaran muchas soluciones a través de reglamentos de carácter administrativo que no se expiden actualmente y que pudieran resolver temas laborales, fiscales, etc. Entonces, esa es una de las fallas que tiene la ley y que me parece que es de las tareas pendientes. Sin embargo, bueno, vamos, la idea es ampliar un poco más estos conceptos, no es hacer una crítica en este mismo momento de la ley tal cual, y por lo tanto, bueno, si me permiten, seguiré adelante. Me estoy refiriendo a la ley de concursos mercantiles, pero también me tengo que referir al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. Pero no lo voy a hacer de esa manera detallada para hablar exclusivamente de cuestiones de trámite, sino solamente en algunos aspectos que tienen que ver de carácter sustantivo. Y una de las principales cuestiones que tenemos que dilucidar es justamente la diferencia entre falta de liquidez y solvencia. Porque curiosamente estamos pensando actualmente en el momento que vivimos que estamos corriendo tiempos de insolvencia. En realidad no, estamos corriendo tiempos de falta de liquidez, que podemos llegar a la insolvencia. Y aquí hay uno de los grandes
errores de concepción de la materia concursal. Pensar que solamente en el caso de insolvencia se debe de tener acceso a los procedimientos de esta naturaleza. Y esta es una mentira. La insolvencia está concebida en el Código Civil como esa impotencia patrimonial, como esa incapacidad patrimonial para poder responder de las obligaciones, dado que los pasivos son mayores que los activos. Pero la insolvencia es un estado jurídico, de la misma manera que la falta de liquidez. Nada más que la insolvencia es una impotencia absoluta y de nada sirve llegar a un caso de concurso para tratar de darle una respuesta a los acreedores si ya estamos en insolvencia. Porque vamos a poder resolver una parte de la deuda, pero incluso a lo mejor ya incurrimos hasta en alguna responsabilidad de carácter penal. El tema de la insolvencia se regula no en la parte de la concurrencia y prelación de créditos del Código Civil, sino en lo que se refiere a los actos celebrados en fraude de acreedores cuando hablamos de las obligaciones con relación a terceros. Esto significa que cualquier acto que motive mi insolvencia puede ser castigado. Quiero decirles a los que no son de San Luis Potosí, en San Luis Potosí tenemos un delito en el Código Penal que sanciona a quien se coloca en estado de insolvencia para no cumplir con sus obligaciones con una pena de prisión que puede llegar hasta los 12 años. Y esto me obliga también a mencionar que en otras latitudes, como el caso de España, existe lo que se considera la concursalidad necesaria. Esto significa que si yo estoy en una situación de concurso, que ahorita me voy a referir a cuando nos encontramos en una situación de concurso por falta de liquidez, y no acudo al mecanismo judicial concursal, automáticamente se presume el dolo en el incumplimiento de mis obligaciones y me puede significar una responsabilidad. Pero como en México tenemos pensado solventes recurren a este tipo de procedimientos, es decir, a los juicios concursales, también se nos aparece ese fantasma de decir, fuimos fracasados en nuestra actividad. Y entonces la gente prefiere no voltear a ver este tipo de mecánica, que es tanto como reconocer un fracaso. En una cultura distinta, en los Estados Unidos, el Chapter 11, que se conoce así, al capítulo 11 del Código de Comercio, acuden muchísimas empresas justamente para buscar mecanismos de protección y poder salvarse. Eso es lo que ha faltado en la cultura mexicana respecto a estos procedimientos. Decía yo entonces que la insolvencia se presenta en relación al cumplimiento de obligaciones con relación a terceros y que da esta impotencia absoluta de carácter patrimonial para poder enfrentar nuestras obligaciones porque nuestros pasivos son mayores que nuestros activos. En este caso, en realidad, para la materia civil, bastaría que existieran dos acreedores a quienes no se les hubiera cumplido con lo sentenciado en un procedimiento de naturaleza civil o mercantil, o que no existieran bienes para garantizar ambos acreedores, para que con eso se declarara el concurso civil. Es decir, no necesita, para efectos civiles, ser insolvente el no comerciante. Basta con que adeude a dos o más personas distintas cantidades que no tenga bienes suficientes para cubrir. Si nosotros hacemos un vistazo por encima de muchos de nuestros clientes y de nuestros conocidos, veremos que a lo mejor, por lo menos en su situación personal, están en una situación casi de impotencia patrimonial. Ahora bien, probablemente digan, bueno, pero lo que pasa es que yo no tengo nada a mi nombre y así no me lo pueden quitar. No, ya sé que no se lo pueden quitar, para eso existe el tipo penal de la insolvencia fraudulenta, justamente para ver si los bienes aparecen por fin o no. En este caso, lo que busca el concurso civil es ordenar justamente a quién, a través de una clasificación en 4 clases, a quién se le va a pagar y en qué orden. Y cuáles son los bienes de los cuales se podrá disponer. Un ejemplo, ¿quiénes son los que están sujetos al concurso civil? Cualquiera que no sea comerciante. Un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto, una sociedad civil, una asociación civil, un sindicato, un equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Hay bienes que, dependiendo de la naturaleza de la actividad que se desarrolla, no se pueden embargar y, por lo tanto, esos bienes se conservarían para que la persona pudiera seguir haciendo su actividad
pudiera seguir produciendo, pero pusiera un orden respecto de la liquidación de sus deudas. Evidentemente, el concurso civil ha quedado rezagado del concurso mercantil. Y entonces tiene instituciones que prácticamente lo hacen ineficaz, como es la calificación de los propios créditos por los propios acreedores. Porque de manera muy optimista el Código Civil considera que los acreedores sentados en la mesa se van a dar la razón entre ellos y finalmente todo el mundo va a ceder y todo el mundo va a aceptar que fulano o sutano tenga derecho de cobrar tanto, cuando en realidad estas juntas de acreedores vinieron a ser una de las principales razones por las cuales se modificó la ley de concursos mercantiles, porque nunca llegaban a ningún acuerdo, ni siquiera llegaban a reunir el quórum necesario. De esta forma, este procedimiento de concurso civil consta básicamente de lo que es esta declaración, la designación de un síndico que va a tener a cargo la administración del patrimonio del concursado, la celebración de la junta de acreedores y la determinación de la forma en que se podrá pagar, ya sea mediante un convenio o mediante la liquidación forzada de los activos de la persona sujeta a concurso. Hasta ahí vamos a dejar esta parte del concurso civil porque, insisto, realmente faltaría tiempo para poder ahondar un poco más, pero quise dejarlo anotado como una cuestión importante a considerar dentro de esta disociación de la disciplina concursal en las dos áreas. Me voy a referir con mayor amplitud al concurso del comerciante, que además es el que desde el punto de vista económico, insisto, tendría en relación con el artículo 25 constitucional una mayor trascendencia, pero que desgraciadamente la ley no lo vio así. Comentaba yo que es de interés público la preservación de las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de sus obligaciones ponga en riesgo su viabilidad y la viabilidad de las otras empresas con las cuales hace o tiene relación de negocios. En este sentido, el proceso concursal, y voy a hablar de proceso porque en realidad es un acto complejo en sede judicial, dos etapas sucesivas, una etapa de conciliación y una etapa de quiebra, pero que no necesariamente se tiene que llegar a la quiebra. Involucra una serie de procedimientos particulares que se siguen en esta sede judicial y que vamos a ir mencionando. La ley de concursos mercantiles, ¿a quién se va a aplicar? Bueno, pues se va a aplicar a los comerciantes. ¿Quiénes son comerciantes? Quienes son definidos así por el Código de Comercio, es decir, quienes hacen de la actividad comercial su y quienes se constituyen como sociedades de carácter mercantil. Tenemos comerciantes individuales, personas físicas, y tenemos también personas morales, sociedades que desarrollan actividades mercantiles. La ley tiene una exclusión que se ha cuestionado su constitucionalidad y que me parece que además tienen razón quienes la cuestionan, que es el artículo 5 de la ley, porque aplica para todos los comerciantes. Los pequeños comerciantes es aplicación voluntaria. Es decir, quienes, y así define la ley de concursos mercantiles, quienes tienen de más de 2.600.000 pesos pueden elegir si se someten al régimen de la ley de concursos mercantiles o no. Lo cual implica que si una persona que es pequeño comerciante se le demanda la declaración de concurso, y ahorita me voy a referir a esto, puede simplemente rechazar la aplicación de mecanismos que la propia ley establece. Entonces, se ha cuestionado que esto rompe el principio que debe de haber de generalidad de la ley. ¿A qué se dedicó la atención principal en la ley de concursos mercantiles? ¿A la insolvencia? No. ¿Al riesgo de insolvencia? Tampoco. La ley de concursos mercantiles se enfocó en el concepto de falta de liquidez. Ni siquiera para la declaración de quiebra. La declaración de quiebra se va a dar si la solicita el propio comerciante o si se transcurren los plazos que marca la ley sin que haya la posibilidad de llegar a un convenio.
Estos plazos son 180 días como plazo ordinario, con 2 posibles prórrogas por 90 días más cada una de ellas, lo cual quiere decir que si en un año no hay una, se puede declarar la quiebra. Pero no se toma en consideración el factor de insolvencia. El factor de insolvencia, insisto, va más vinculado con el cumplimiento de las obligaciones, tampoco es un factor decisivo para efectos del concurso civil y sin embargo en el imaginario popular se coloca como la regla general a la cual se piensa que se debe acudir a los procedimientos cuando se está en insolvencia. No, la ley de concursos mercantiles se refiere a la falta de liquidez. Y esta falta de liquidez la considera no en una definición, sino en el desarrollo de 3 artículos, de los cuales 2 de ellos nos dan elementos sustanciales y uno de ellos nos da presunciones, aunque la propia ley luego confunde los conceptos, pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. ¿Cuándo se considera que hay falta de liquidez? Cuando hay un incumplimiento generalizado de obligaciones. La liquidez es considerada como la posibilidad de convertir un activo en dinero de manera rápida, es decir, que podamos tener la disposición del dinero lo más pronto. Una empresa, ¿cuándo? Empresa, persona física o moral, ¿cuándo va a tener ese problema de liquidez? Bueno, pues en primer lugar tendrá que tomarse en consideración lo que sería el presupuesto necesario para la existencia del concurso, y es que existan 2 o más acreedores. La palabra concurso se emplea en esto por el concepto concurrencia, concurrere, de latín, que significa seguir el mismo camino. Hablamos de concurso más acreedores, ¿por qué? Porque quiere decir que hay 2 o más personas interesadas en el mismo patrimonio. Por eso se denominan concursales estos procedimientos. Y entonces tenemos un presupuesto, 2 o más acreedores y 2 supuestos específicos que establece el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles que nos van a significar la dificultad patrimonial. Primero, que de total de las obligaciones vencidas, es decir, de todas las obligaciones de la empresa, tomamos las obligaciones vencidas y vemos los plazos de vencimiento. Si esas obligaciones vencidas, el 35% o más, tiene más de 30 días de vencimiento, entonces se cumple ese primer supuesto. Primer supuesto, entonces, más del 35% de las obligaciones vencidas tienen más de 30 días. Segundo supuesto, el comerciante no tiene activos concursales para poder enfrentar por lo menos el 80% de la totalidad de sus deudas vencidas y no vencidas. Alguien me dirá, bueno, pero una constructora, una compañía hotelera, una compañía de aviación que tienen activos que valen muchos millones de pesos o de dólares, ¿puede ser declarada en concurso mercantil? Sí, porque los activos concursales que se toman en cuenta son única y exclusivamente el efectivo en caja, los depósitos a la vista, es decir, cuentas de cheques en bancos, depósitos e inversiones cuyo vencimiento y realización no superen los 90 días a partir de la declaración de concurso, clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 días. Y los títulos valores que se pueden vender en mercados relevantes, como la Bolsa Mexicana de Valores, que puedan ser enajenados en 30 días a lo mucho. Es decir, que si yo no tengo efectivo en caja y depósitos a la vista, no tengo depósitos e inversiones realizables en 90 días, no tengo clientes y cuentas por cobrar con plazo de vencimiento menor a 90 días, o no tengo títulos valores que se puedan vender en 30 días en un mercado relevante, puedo tener todo el patrimonio que quieran y aún así estoy en una situación de falta de liquidez y por lo tanto mi situación legal es de concurso. Es decir, estoy sujeto al procedimiento concursal. El procedimiento concursal, entonces, lo que va a tomar en consideración es esta capacidad de poder enfrentar dentro de lo inmediato las obligaciones. Les decía yo que he tomado mucho en cuenta lo que se ha estado hablando de la teoría de la imprevisión en relación a los contratos, etcétera. Pero lo que ha faltado tomar en consideración es que esta teoría de la imprevisión, por ejemplo, no aplica para obligaciones ya vencidas. Aplica para obligaciones que se encuentren en curso, que sean de trato sucesivo, etcétera, en contratos onerosos.
conmutativos. Por lo tanto, no es la solución. Cada caso se tiene que analizar, cada contrato se tiene que analizar en un procedimiento concursal para ver exactamente cuál es la situación que guarda en relación con el patrimonio para efecto de poder salir adelante o no en esta crisis financiera o económica de la empresa. Estos son los supuestos, pero hay también presunciones. Y algunas de estas presunciones luego derivan de un mal consejo de un abogado, de un asesor o de un contador que a lo mejor debiera de haber echado un vistazo a lo que son la ley de concursos mercantiles. El artículo 11 de la ley establece un catálogo de presunciones. A diferencia de este presupuesto de la existencia de dos o más acreedores y estas dos condiciones necesarias para la declaración de concurso, existe un catálogo de presunciones en donde se presume que un comerciante incumplió generalizadamente sus obligaciones cuando hay insuficiencia o inexistencia de bienes para trabar ejecución al practicarse un embargo precautorio o ejecutar una sentencia. Cuando se oculta o se ausenta, es decir, deja de contestar el teléfono y deja de recibir llamadas o deja de atender y no deja en su negocio al frente a alguien que pueda hacer frente a las obligaciones. Cuando se cierran los locales de las empresas, cuando se acuden a prácticas ruinosas o fraudulentas que a la ley en el de concursos mercantiles en el artículo 117 y siguientes establece un amplísimo catálogo de operaciones que son consideradas como fraude de acreedores, o bien cualquier otro caso de naturaleza análoga. En estos casos se presume el concurso mercantil. En este escenario, en esta tesitura, tenemos nosotros que hay dos posibilidades. Una es que yo, como comerciante responsable, busque asumir el procedimiento concursal como una manera de empresa. Y la otra, que yo, como acreedor, vaya tras el comerciante poco escrupuloso que decidió no tomar en consideración la legislación concursal para poder hacer frente a sus obligaciones. Esto nos da dos supuestos entonces. El concurso puede ser declarado a petición del comerciante o puede ser declarado mediante una demanda que hace un acreedor. Entonces, utilizando una expresión, creo que es importante. Y esta expresión Jorge, sí, a ver, ¿no me estás escuchando? ahí te perdiste un minuto nada más. Ya te estamos escuchando. A ver, otra vez no. El concurso puede ser solicitado o puede ser demandado. Y perdón por esta falla técnica. Decíamos entonces, el acreedor puede demandar la declaración de concurso o el comerciante puede solicitarla. Pero en los dos casos estamos hablando de una sentencia declarativa. Y cuando hablamos de una sentencia declarativa es porque ya existe un estado jurídico. Ese estado jurídico, a través de la declaración judicial, lo que hace es que produce sus efectos y es reconocido, ya se encontraba presente. Esta es la razón por la que un comerciante con la conciencia intranquila sí tal vez deba de tener cuidado de acudir al concurso mercantil. Porque uno de los efectos que tiene la sentencia de concurso mercantil es justamente revisar el pasado del comerciante para efecto de poder determinar la causa del incumplimiento de sus obligaciones. Se conoce en la ley como fechas de retroacción. La fecha de retroacción no es otra cosa más que el tomar la fecha de la declaración de concurso, es decir, de cuando se declara el estado jurídico, contar 270 días hacia atrás y todas las operaciones realizadas en ese tiempo son revisables y si se cae dentro de los supuestos de los actos en fraude de acreedores, son anulables. ¿Por qué
permite esta situación o por qué establece esta situación la ley de concursos mercantiles? Porque justamente lo que se trata es de depurar el patrimonio. El patrimonio se integra por derechos, bienes y obligaciones, quitar las obligaciones que son ilegales y permitir que se puedan solventar las obligaciones que sí son legales. Dentro de este periodo de sospecha, estos 270 días previos a la declaración de concurso, se tomará en consideración todas las operaciones realizadas, pero se considerarán ineficaces todos los actos que sean en fraude de acreedores. ¿Como cuáles? Cualquier acto que se haya realizado a título gratuito, actos y enajenaciones en los que el comerciante pague una contraprestación de valor notoriamente superior o reciba una contraprestación notoriamente inferior a la prestación de su contraparte. Esto significa, le hago un descuentazo a alguien que me debe o me hacen un descuentazo. Bueno, pues entonces estamos en una operación que no es una operación muy clara, se está favoreciendo, se está privilegiando a un solo acreedor. Las operaciones en que se hubiesen pactado condiciones o términos que se aparten de las condiciones prevalecientes en el mercado, plazos de pago, tasas de interés, etcétera. Perdón de deudas, remisiones de deudas, pago de obligaciones no vencidas. Estos casos van a ser ineficaces en el proceso concursal y por lo tanto, y por eso decía yo que no es tan sencillo como nada más voltear a ver el tema de la teoría de contratos para la situación que vivimos actualmente. A lo mejor podemos nosotros ahorita buscar negociar un contrato en particular que le interese a la empresa porque es con el principal proveedor o su principal cliente. Sino hay que tomar en cuenta que puede ser una operación ineficaz en función de lo que establece la ley de concursos mercantiles y por lo tanto afectar al patrimonio completo. También se van a presumir actos en fraude de acreedores, el otorgamiento de garantías o incremento de las garantías vigentes cuando no estuviera pactado así en la obligación original. También los pagos de deuda que se hagan en especie cuando están pactados en dinero. Estos casos también presumen la existencia de un fraude de acreedores y por lo tanto también pueden ser declarados ineficaces. La diferencia con los primeros es que los primeros tienen una ineficacia de pleno derecho y estos dos casos, el otorgamiento de garantías o el pago de deudas que se haga en especie cuando estaba contratado en dinero, pueden admitir prueba en contrario para efecto de establecer los valores reales de la operación. Y también se van a considerar actos, presumiblemente en fraude de acreedores, las operaciones que involucren a familiares, a cónyuges, concubinas, hijos, parientes hasta el cuarto grado, o bien con personas morales en los cuales cualquiera de estas personas, familiares, estoy refiriendo, tengan el control de los consejos de administración o de las asambleas societarias. En estos casos va a existir mala fe y por lo tanto esos actos serán anulados. Y esto es lo que sucede en esta fecha de retroacción. Por eso es muy importante, si nosotros como abogados estamos decidiendo ofrecer un plan de rescate a un cliente, a una empresa, necesitamos tomar en consideración esto no de manera aislada, sino con esta visión general. En este caso, me parece importante destacar que respecto de los contratos, hay ciertas reglas que no nada más son estas que estamos refiriendo de la fecha de retroacción, sino que también deben de tomarse en cuenta por los efectos que produce la declaración de concurso mercantil en estos mismos contratos. La regla general es que los contratos, salvo las excepciones previstas en la ley, se van a aplicar tal como fueron acordados. ¿Cuáles son estas variaciones que la ley marca? Y que son justamente algunos de los beneficios que la ley otorga para que puedan las empresas salvar una crisis como la que enfrentan actualmente. En primer lugar, hay que considerar que para poder determinar la cuantía de los créditos que se tiene por parte del comerciante, se van a considerar o se van a dar por vencidas todas las deudas. Es decir, si yo al momento de la declaración de concurso mercantil tengo vencidas el 15 o el 20 o el 30% de mis deudas, se van a dar por vencidas anticipadamente todas.
Si son créditos sujetos a una condición suspensiva, hagan de cuenta que la condición nunca existió. Y si se trata de créditos sujetos a una condición resolutoria, entonces se considerará que la condición se da con la declaratoria de concurso. Las obligaciones que tengan una cuantía indeterminada se deberán de determinar y las obligaciones no pecuniarias que no puedan ser valoradas en quedan excluidas de la posibilidad de pago en el proceso concursal. Adicionalmente, otra de las variantes que tienen las obligaciones pactadas o los contratos pactados es que el capital y los accesorios financieros insolutos de los créditos en moneda nacional sin garantía dejan de causar intereses y se convierten a UDIs. Es decir, la protección del valor adquisitivo del dinero se va a dar convirtiendo a UDIs las cantidades de dinero y dejarán de producir intereses, lo cual también puede significar un alivio para el comerciante. Tratándose esto de los que no tienen una garantía real, tratándose de créditos que tengan una garantía real, entonces se seguirán generando intereses, pero solo intereses ordinarios, no intereses moratorios, y hasta por el valor que tiene el bien dado en garantía, dado en prenda o dado en hipoteca. Eso significa que los actores de garantía tendrán una protección de natura concursal porque son acreedores cuidadosos que velaron por su crédito y entonces, por lo tanto, se preocuparon que estuviera garantizado, etcétera, y por eso se les da un privilegio particular. En este orden de ideas, también habría algunos efectos particulares respecto de contratos que se encontraran en curso de cumplimiento. Por ejemplo, no se afecta la validez de los contratos que se hayan celebrado de manera previa por el comerciante, salvo estas situaciones muy particulares. Los contratos preparatorios o definitivos pendientes de ejecución deben de cumplirse, pero el conciliador que interviene en el proceso concursal y al cual me voy a referir en sus líneas generales un poco más adelante, puede decidir que no se cumpla con estos contratos en interés de la tasa patrimonial concursal. Es decir, un contrato preparatorio de promesa o un contrato definitivo que está pendiente de ejecución, puede decidirse que no se cumpla. Por otro lado, si se da esta situación, el que contrató con el comerciante tiene la posibilidad de que el conciliador se pronuncie si se va a cumplir o no, y entonces lo que el conciliador decida permitirá que el contrato siga adelante o se dé por resuelto en ese momento. Si estamos hablando de compraventas que se tiene que entregar la mercancía al comerciante, el comerciante no tiene derecho de recibir la mercancía sino hasta que se pague el precio. Es decir, si el contrato estaba en curso, estaba pendiente de resolverse la operación de compraventa, aunque sabemos que la compraventa se perfecciona con el solo ponerse de acuerdo en precio y cosa, aún y cuando no se entregue uno u otro, en este caso puede exigir la entrega sino hasta la liquidación del pago. Tratándose de bienes muebles no pagados, al declararse el concurso mercantil que estén en ruta de entrega, el conciliador puede determinarse que se siga adelante o no, pero el vendedor puede oponerse a la entrega y dar por terminada la compraventa de manera anterior. En el caso de inmuebles, no. En el caso de inmuebles, la compraventa se dará, como lo habíamos señalado como regla general, también aplica para el caso de inmuebles, pagando el precio. Y tratándose, por ejemplo, del contrato de arrendamiento, no se da por terminado por el concurso ni del arrendatario ni del arrendador. Sin embargo, si el arrendador es el que es declarado en concurso, el contrato seguirá, pero si es el arrendatario, entonces se podrá dar por vencido anticipadamente el contrato, teniendo que pagar el arrendador la pena convencional si estuviera pactada. Este es un vistazo muy general. Habría mucho más disposiciones en relación a particularidades de contratos, que nos llevaría mucho tiempo el referirlo en este momento, pero quería yo dejar evidenciado cómo
y creo que además lo difícil de mi explicación, creo que además contribuyó a que se entendiera mejor, lo confuso que resulté, lo complejo que es que decidamos el futuro de un patrimonio desde una perspectiva parcial, sin esta visión integral del aspecto concursal. Un aspecto fundamental también que tiene la ley de concursos mercantiles son los mecanismos de protección para las empresas, las providencias precautorias. Estas providencias precautorias, básicamente el artículo 25 de la ley nos remite al Código de Comercio y sabemos que ahí, pues básicamente existe lo que es el embargo o retención de bienes, o bien el arraigo del comerciante con el propósito de que no se ausente sin dejar un apoderado debidamente instruido y expensado para enfrentar sus obligaciones. Sin embargo, la ley de concursos mercantiles en el mismo artículo tiene 2 párrafos más adelante una regla muy interesante. Regla general, providencias precautorias conforme al Código de Comercio, pero nos dice la ley que el juez, a solicitud del comerciante o de oficio, dictará las providencias precautorias que considere necesarias a fin de evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de la empresa con motivo de la demanda o de otras que se presenten durante la visita, voy a explicarlo ahorita en el procedimiento, o que se agrave dicho riesgo para lograr salvaguardar el interés público. Es decir, que en materia concursal el límite de la providencia cautelar es la imaginación del juez. Y esto es muy importante porque entonces se pueden establecer mecanismos precautorios que permitan el desarrollo de la actividad para que se logre esta viabilidad y responsabilidad por sus obligaciones pendientes. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas medidas cautelares? O que por lo menos son las que en la práctica encontramos de manera más recurrente. La prohibición de hacer pago de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la solicitud de concurso. Es decir, tener el pretexto legal para decir no pago mis deudas. ¿Por qué? Porque el juez me lo está ordenando. Porque el juez quiere que se desarrolle un orden, que se ponga en orden el patrimonio para poder pagar y por lo tanto no voy a estar pagando porque me vengan a cobrar. Simplemente es una medida cautelar. La suspensión del embargo de bienes, del secuestro de bienes o de cuentas o de derechos del comerciante. La prohibición al comerciante de realizar el gravamen de algunos bienes. Se pueden asegurar bienes, se puede nombrar una interventoría a la caja, se puede prohibir la transferencia de recursos de cuentas bancarias y así, más o menos por esta línea, todas las que el juez considere que deben darse, incluso la posibilidad que como medida cautelar se ordene el dar cumplimiento a determinados créditos en determinadas condiciones para efecto de que pueda favorecerse la masa concursal. Voy a dar un ejemplo nada más. Caso del arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero en el cual quedan pocas mensualidades por cubrir y cubrir la opción de compra. O ya se cubrieron las mensualidades y falta la opción de compra. La medida cautelar puede implicar autorizar a que se realice el pago de la opción de compra para que el bien se incorpore a la masa concursal y por lo tanto se vea esta aumentada en favor de los intereses de todos los acreedores. Y así como esto podríamos citar muchos mayores ejemplos. ¿Cuáles son las etapas del proceso concursal? Decía yo, 2 supuestos, falta de posibilidad de pago del 80% del total de las deudas vencidas o no vencidas con los activos concursales, activos líquidos, y el hecho de que por lo menos el 35% de las obligaciones vencidas tuviera más de 30 días. El comerciante puede solicitar el concurso mercantil si se encuentra en cualquiera de estos 2 supuestos. El acreedor puede solicitar dan estos 2 supuestos. Y hay una tercera forma que normalmente no se toma en cuenta porque los jueces no la utilizan. Dice la ley de concursos mercantiles que las presunciones que mencioné del artículo 11, ocultamiento de domicilio, etcétera,
da lugar a que el juez que conozca de un juicio mercantil donde se presente uno de estos supuestos debe dar vista al Ministerio Público para que el Ministerio Público solicite la declaración de concurso mercantil. Esto no lo vemos, pero si esto nosotros lo aplicáramos a rajatabla, tendríamos miles o tal vez cientos de miles de solicitudes de declaración de concurso mercantil por parte de los ministerios públicos, porque en los juicios es muy común que se oculten o se cambien domicilios, se escondan bienes, etcétera. Solicitud por parte del comerciante, el juez revisa los documentos y los elementos que le pone a la vista el comerciante y resuelve. Si es el acreedor el que solicita el concurso mercantil, hay una etapa previa de visita, donde un visitador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concurso revisa que se cumplan estos supuestos de la no existencia de activos líquidos suficientes para enfrentar el 80% de las obligaciones y la existencia de más del 35% de las obligaciones vencidas con más de 30 días. Esta visita termina con un dictamen y este dictamen da pie al dictado de la sentencia de concurso mercantil. Dada la sentencia de concurso mercantil, inicia la etapa de conciliación. Estoy hablando de reglas muy generales para poder dejar en claro el procedimiento. Esta etapa de conciliación, que ya mencionaba, tiene una duración de 180 días, con posibilidad de 2 prórrogas más de 90 días cada una de ellas. Va a tener como finalidad lograr un convenio con los acreedores. Pero de manera paralela, también se sigue lo que es un procedimiento fundamental en el proceso concursal, que es el reconocimiento, graduación y prelación de créditos. De manera paralela a cómo se sigue la etapa de conciliación tratando de llegar a un convenio, se hacen las solicitudes de reconocimiento de crédito por parte de los acreedores al conciliador, quien tomará en cuenta estas solicitudes, tomará en cuenta además lo que diga la contabilidad del comerciante y hará una lista provisional que pondrá a la vista de los acreedores para que se hagan las observaciones correspondientes. Sí, la lista Jorge, de reconocimiento, graduación, relación de te perdiste un minuto. Esta sentencia es la que dice cuánto orden va a pagar. La sentencia constituye la resolución definitiva. Sí, sí, perdón. Te perdiste un poquito con mala señal. Un minuto nada más. A ver. Jorge, no te escuchas, Jorge. Me congeló la imagen. Denme un segundo, por favor. Ya viene de regreso. Ya me pidió autorización.
¿Ahí ya me escuchan? Jorge, ya te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, perdón, aquí un problema técnico. Gracias. Creo que ya está. Ya. Entonces, no sé si pudiéramos recordar exactamente en qué momento me perdí, Caco. Te perdiste más o menos como un minuto nada más, Jorge. Ok. Estábamos hablando de que concluida esta visita para ver si se cumplen los supuestos al artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, la existencia de los activos líquidos y del 35% o más de obligaciones vencidas con más de 30 días, se dicta la sentencia de concurso mercantil, se hace el reconocimiento de créditos y este reconocimiento de créditos viene a constituir la sentencia definitiva para efectos de amparo directo en el concurso mercantil. ¿Por qué? Y creo que ahí es en la parte donde nos quedamos, porque es la que define a quién, cuánto y cómo se le debe de pagar. Para esto existe un orden para la liquidación que se va a dar a cada uno de los acreedores. Y se establece este orden en función de que, por ejemplo, el artículo 123 de la Constitución reconoce en favor de los trabajadores un privilegio respecto de sus salarios y de indemnizaciones para que no tengan necesidad de entrar al concurso mercantil para hacerlo efectivo. La ley del Seguro Social establece una preferencia para el Seguro Social para cobrar antes que cualquier otro acreedor, con excepción de los trabajadores. Existe un privilegio para los acreedores con garantía real para cobrar hasta donde alcance el valor de sus garantías y no necesitan entrar en concurrencia con el resto de los acreedores, sino hasta por el excedente del valor de las garantías. Y existirán los créditos fiscales, que vendrán después de los acreedores con garantía real, y vendrán los créditos comunes. Esta ejecución, es decir, este cumplimiento de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que insisto, es la que pone fin a la contienda respecto de cuánto, cómo y a quiénes se les va a pagar, tiene dos formas de ejecutarse. Vía el convenio que se celebre por parte del conciliador, o bien pasando a la siguiente etapa, que es la quiebra. Por eso yo les decía que la quiebra no está referida a un tema de insolvencia o de impotencia patrimonial, sino que la quiebra está referida a un proceso coactivo de enajenación de bienes. Es decir, la quiebra va a ser la venta del patrimonio de la empresa, pero independientemente que exista insolvencia o no, o independientemente de que haya esa impotencia patrimonial o no. ¿Por qué? Porque aquí ya juegan para la quiebra todos los bienes, no nada más los activos líquidos. Poníamos el ejemplo, una compañía hotelera, una compañía de aviación. Aquí entrarán sus aviones, aquí entrarán los slots, aquí entrarán los hoteles, entrarán los inmuebles, etcétera. Los que no habíamos considerado respecto de la declaración de concurso que solo atiende a activos líquidos. Entonces, este proceso de quiebra tendrá como finalidad la venta y para hacerlo hay tres mecanismos reconocidos por la ley. Uno es la subasta pública, y esto es muy importante mencionar, no habla de remate, habla de subasta. La institución del remate sí implica que puede haber pujas, pero también conlleva que se puede reducir el valor si a la primera moneda no se da una postura que satisfaga la legal. Tratándose de la subasta concursal no es así. Tratándose de la subasta concursal, pueden haber tantas subastas como sea necesario y siempre conservará el valor los bienes porque la finalidad es la venta al mejor precio posible. Por lo tanto, se vale la subasta de la empresa en funcionamiento, se vale la subasta por unidades de producción o se vale la subasta por partes. Y no va a haber quita de valor después de una primera moneda donde no haya compradores, sino que simplemente se volverá a convocar a una nueva subasta las veces que sea necesario. Otra de las formas es lo que se conoce como la venta alterna o la enajenación alterna, en donde el síndico de la quiebra, porque ya el visitador, que es el que realiza la visita, dejó de sus funciones, se le cede su lugar al conciliador, que es el que busca llegar al convenio, y el conciliador en la etapa de quiebra le cede sus funciones al síndico. El síndico puede
proponer procedimientos alternativos que no sean la subasta pública para poder enajenar el bien. Y una tercera opción es la venta de emergencia o enajenación de emergencia, en donde el síndico lo vende como puede y en la mejor forma que pueda, porque se trata de bienes que tienen un alto costo para su conservación, para su mantenimiento, para su preservación. Y por lo tanto, el síndico lo que busca es deshacerse de ellos en las mejores condiciones posibles para efecto de poder obtener el máximo de su valor. ¿Cuándo termina el concurso mercantil? Si hay convenio, con el convenio. Si no hay convenio, cuando se termina de ejecutar la sentencia de quiebra. Y se declara la terminación del proceso por insuficiencia de la masa concursal o porque se pagó al total de los acreedores. Si es un tema de insuficiencia, tiene un efecto muy interesante y ya con esto me voy perfilando hacia el final. El efecto interesante que tiene el hecho de que se declare la insuficiencia de bienes para poder resolver en definitiva la quiebra, es que se quedará abierta la posibilidad de que el concurso mercantil reviva dentro de los 5 años siguientes si vuelve el comerciante a incorporar bienes a su patrimonio. Porque a diferencia de la ley de quiebras y suspensión de pagos que implicaban la liquidación de la persona moral, por ejemplo, en este caso de la ley de concursos mercantiles se da la liquidación patrimonial, pero no desaparece la persona moral. Es decir, la persona moral continúa su existencia independientemente de que el patrimonio haya sido dispuesto. Por lo tanto, la ley prevé que un comerciante, es una persona moral, por ejemplo, puede adquirir bienes y estos bienes incorporarse a su patrimonio, terminar de responder a quienes debe todavía del proceso concursal y seguir adelante con su actividad. En España existe un artículo en la ley de concurso, ley concursal, que se conoce, es el artículo 178 bis y se le conoce en España como la ley de segunda oportunidad. En realidad el precepto lleva como título el beneficio de la exoneración de pasivo insatisfecho. ¿Qué es lo que sucede? En ciertas condiciones, es decir, que se trate de un comerciante responsable que no se le haya determinado culpa respecto de del concurso, que cumpla con los convenios, que satisfaga los créditos contra la masa privilegiados como son trabajadores, fiscales, etcétera, se le concede la oportunidad que todo lo que no alcance a pagar, entonces se le va a perdonar y se va a extinguir. Es decir, la ley de segunda oportunidad en España, aplicada en México, significaría que un comerciante responsable que acudió al concurso mercantil, que cumplió los créditos contra la masa, que cumplió el convenio concursal, todo lo que haya dejado de pagar desaparece y se le condona, se le perdona, para que tenga la segunda oportunidad de poder volver a lanzarse a la vida empresarial. Sin embargo, nuestra ley no lo contempla así. Nuestra ley contempla que mientras subsista un pasivo durante los siguientes 5 años, podrá reabrirse el concurso. Pasados los 5 años, ya no. Ya para concluir, me voy a referir a 2 cuestiones importantes. Una de ellas, el tema de las responsabilidades. Independientemente del delito de insolvencia fraudulenta que mencioné, también la ley de concursos mercantiles tiene un tipo penal muy interesante. Y este tipo penal implica que el comerciante que es declarado en concurso mercantil, si ha contribuido a causar o agravar su incumplimiento generalizado de obligaciones de manera dolosa, podrá ser sancionado hasta con 12 años de cárcel. Y se considera que existe esta conducta indebida, por ejemplo, cuando no se lleva la contabilidad de manera que permita conocer la certeza de la situación financiera de la empresa. Si se destruye la contabilidad, estamos en presencia de un delito adicional y por lo tanto habría un concurso de 2 figuras típicas que se podrían actualizar en el mismo caso. Existe además un régimen de responsabilidades patrimoniales para efecto de los órganos de gobierno de las personas morales que incurren en actos indebidos y que tendrán que indemnizar por estos actos indebidos cuando causen perjuicio
a los otros socios no responsables de estos actos y que llevaron a la empresa a concurso mercantil. Un consejo de administración que tome determinaciones de estas que he referido como de fraude de acreedores podrán reclamar una indemnización de cada uno de los socios que participaron en esta toma de decisión. Y desde el punto de vista de las responsabilidades, también es importante recordar que los delitos en materia de concursos mercantiles son de los que ameritan responsabilidad penal de la persona moral. Es decir, que que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales admite esta posibilidad junto con los códigos penales y por lo tanto son sujetas de proceso penal también las personas morales por delitos concursales. El segundo tema que quería abordar ya para terminar, y este es el último, es que la Ley de Concursos Mercantiles amplió su expectativa de beneficios a los que me he estado refiriendo, dando la posibilidad de que de manera previa a la declaración de concurso, el comerciante tome un acuerdo, proyecte un convenio con la mayoría de sus acreedores, le firmen ese convenio previo y se presenten acreedores y comerciante ante un juez para que convalide el convenio, se evite lo que es la etapa de la visita concursal y se pueda dictar esta sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y la de aprobación del convenio, poniendo fin al proceso de una manera más ordenada. Esto se conoce como acuerdo previo o concurso preventivo con acuerdo previo y es una de las ventajas que también tiene la Ley de Concursos Mercantiles. De esta manera llego yo al final de la exposición. Quiero pedir una disculpa por las fallas técnicas. Hablábamos antes de que empezara de que, bueno, todos somos novatos en esto y además la tecnología también no tiene palabra. Y entonces pido una disculpa por estos lapsos que hayamos tenido y estoy a sus órdenes para atender cualquier pregunta. Muchas gracias, Jorge. Muy enriquecedora tu presentación. A ver, por favor, pueden hacer las preguntas, como les indicaba en un principio, vía chat. Quien esté interesado, ponga nada más su nombre y active su audio y su video. Y yo también por el chat les daré el uso de la voz. A quien hizo preguntas a lo largo de la exposición, les pido por favor, para no regresarme, porque hay varios mensajes aquí en el chat, y no perderme en el mismo, les pido por favor la vuelvan a repetir, si no tienen inconveniente. Javier Díaz de León, a ver, adelante, por favor. Gracias, gracias, Caco. Gracias. Chezal, pues antes que nada, felicitarlo por la exposición que nos dio, muy completa Gracias. en todos sentidos, desde los antecedentes, haciendo la diferencia entre la parte civil y la parte mercantil. Una pregunta muy personal es que cuando sale esta ley de concursos, hubo un debate en si era más bien un procedimiento sumario que iba a favorecer a los acreedores. Conforme fue avanzando la redacción, pareciera ser que ayuda más a los deudores y no tanto a los acreedores que tienen la garantía. Entonces, ahorita en los tiempos del COVID y con todo el incumplimiento que puede existir de contratos, con la insolvencia que puede venir, ¿cómo queda el acreedor que tiene garantías hoy en un procedimiento de concurso? La ley lo protege, pero pareciera ser que en la práctica sí tiende a ser un poco dilatorio. Lo obligan al acreedor a estar aceptando en ocasiones la reestructura del pasivo, ¿correcto? Y pues no sé si en la postura del acreedor en verdad debe descansar fielmente en este procedimiento de concurso o simplemente le conviene más a él como acreedor irse a su arbitraje, irse a una mediación o ejecutar incluso garantías que tiene, como puede ser prendas sin transmisión de posesión o demandar en el extranjero el incumplimiento. Le hago esta pregunta porque vamos a estar en un escenario donde desde luego
va a estar, creo yo, estas peticiones de concursos por parte de los deudores. Entonces, ¿dónde queda el sentido del concurso mercantil? ¿Va a ser equitativo realmente? ¿El acreedor sigue estando protegido al 100% o va a estar esa presión que comúnmente se ha visto en los concursos más famosos que han estado ahí en la prensa o que se han llevado incluso a la corte? A ver, varias cuestiones y me parece muy interesante la pregunta. Uno de los grandes problemas que tiene la ley de concursos mercantiles ha sido la dinámica diaria, es decir, la forma como los tribunales la han venido desarrollando. Y me voy a referir, por ejemplo, a un caso muy sonado, que es el caso de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación, uno de las últimas reformas, concretamente la reforma de 2014 a la ley de concursos mercantiles, debería de haberse llamado por lo menos en una parte la reforma Mexicana de Aviación, porque se modela la ley de concursos mercantiles para restringir las facultades de los jueces. El artículo 7 dice que el juez es el rector del procedimiento. Y como rector del procedimiento, entonces, ¿qué hizo el juez Felipe Consuelo? Que además creo que hizo lo correcto en el caso de Mexicana de Aviación. Prorrogó la etapa de conciliación tratando de buscar un arreglo, porque efectivamente una empresa de aviación es una empresa muy compleja. A mí me parece, y en esto sí creo que la ley tiene un problema, que quiso restringir demasiado los plazos en la ley sin tomar en consideración el caso concreto. Yo creo que tendría que haber establecido estándares para que los jueces tuvieran más libertad para moverse en este sentido. A ver, en el momento que se declara el concurso mercantil comienza a correr el plazo de 180 días de la conciliación, pero también empieza a correr el plazo para el reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Si nosotros consideramos que hay 20 días hábiles para hacer la formulación de la lista provisional, luego se les notifica a los acreedores, tienen 10 días para formular observaciones, luego se presenta la lista definitiva, luego se dicta la sentencia y la sentencia es apelable, posiblemente vamos a tener una sentencia firme de reconocimiento, graduación y prelación de créditos en 3 o 4 meses, siendo muy optimistas. ¿Cómo puedo celebrar un convenio en conciliación si no sé a quién le debo, cuánto le debo y cómo le debo de pagar? Es decir, prácticamente el tiempo que me daría después del reconocimiento de créditos para poder sentar a los acreedores es muy reducido. A mí me parece que la ley tendría que modificarse para que el plazo de conciliación corriera a partir de que se reconocen los créditos. Pero esto lo pongo como ejemplo porque cada caso es distinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Debe de acudir el acreedor con una garantía al proceso concursal? La respuesta es sí. Sí tiene que ir por varias razones. La primera, porque independientemente de que tenga la garantía real, podrán existir créditos con los cuales él tenga que contribuir. Por ejemplo, créditos que se encuentren, independientemente de los trabajadores, créditos que se encuentren por encima de él. Por ejemplo, seguro social. Es decir, si el crédito del seguro social fuera tan grande que superara el valor de las garantías reales, tendría que ceder sus garantías el acreedor. Otro caso, créditos que se contraten para efecto del mantenimiento y conservación de la masa concursal. Tiene que participar proporcionalmente en la medida de que esto fuera necesario. Es decir, sí se requiere su participación dentro del concurso mercantil. Sin embargo, tiene una posibilidad, y esta posibilidad es de solicitar la ejecución separada de sus garantías, lo cual implica que se presenta al concurso mercantil, solicita el reconocimiento de su crédito y anuncia que ejecutará sus garantías por fuera. Es decir, tiene un pie dentro del procedimiento concursal para cumplir con las obligaciones que eventualmente pudiera tener, pero no se somete a la presión del convenio para efecto de que pueda ejecutar sus garantías. Entonces, creo que esa sería la mejor actitud que pudiera tomar el acreedor con una garantía real. Gracias, Jorge. A ver, Alfonso Bringas está haciendo 3 preguntas o 2 preguntas. Una, como acreedor, ¿cómo cobrar? La 2, como proveedor para cumplir ante la insolvencia, ¿cuáles son las 3 estrategias legales? A ver, es que a lo mejor ahí cuáles son las 3 estrategias legales para cumplir como proveedor, creo que habría que definir un poco más la pregunta. Pero en relación a la primera, ¿cómo cobrar siendo acreedor?
Quiero pensar que Alfonso se está refiriendo a cuánto es lo que cobro siendo acreedor. Bueno, el cobro en el concurso mercantil tiene un orden que es este que establece la sentencia de prelación, que implica que se van liquidando los acreedores conforme se van liquidando los de grados superiores. Me explico. Si hay créditos laborales, se liquidan los créditos laborales. Si hay seguro social, se liquida en segundo lugar el seguro social. Si hay créditos con garantía real, bueno, esos están un poquito aparte, ya dijimos, esos pueden ejecutar por su cuenta, pero contribuirán en la medida que fuera necesario. Luego de los acreedores fiscales, tenemos el caso de los acreedores con un privilegio especial. Es decir, que por una particularidad del crédito tengan derecho por encima de lo que se llaman los acreedores comunes, que normalmente son la gran mayoría. Dentro de cada grado, con excepción de los créditos con garantía real, que esos cobran según el valor de sus garantías, se cobra proporcionalmente, es decir, se cobra a prorrata. Si yo tengo ya liquidados todos los créditos con garantía real, los acreedores fiscales, los acreedores laborales, el seguro social y lo que es liquidar a los acreedores comunes, vamos a repartir proporcionalmente el importe del patrimonio remanente en función del porcentaje que representa cada una de las deudas. De manera de que si yo soy, por ejemplo, de una deuda de 100,000 pesos, por poner una cantidad, yo represento 10,000 pesos, quiere decir que a mí de cada peso de ese remanente me van a dar 10 centavos. Si yo represento el 1%, me darán 1 centavo de cada peso. A esto se le conoce como moneda de quiebra y es en función de esta proporcionalidad como se va liquidando. Y no sé si quiera precisar, Alfonso, el tema de la proveeduría que refirió. Alfonso, ¿nos escuchas? Ahí. Sí, sí, los escucho. Muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente era, a lo mejor no la redacté lo mejor posible. Al final, como estrategias legales para asumir los derechos y obligaciones, sobre todo las obligaciones que se tienen, desde el punto de vista acreedor y proveedor, porque uno de repente tiene los dos roles. ¿Cuáles serían realmente tus sugerencias? Ya mencionaste algunas como acreedor. ¿Qué podrías mencionar como proveedor? Gracias, Caco y Jorge. Es decir, como proveedor te conviertes en un acreedor de la empresa y sigues esta suerte que estaba yo enunciando. Nada más ahí sí habría que tomar en consideración en relación a esto que decías, Alfonso, sobre esta posible dualidad que pudiera darse, porque puede darse una compensación. Es decir, si hay operaciones de cuenta corriente, que normalmente se dan estas operaciones de cuenta corriente o se pueden dar operaciones similares a la cuenta corriente en el caso de la proveeduría, en esos casos se compensan saldos a favor y en contra y se toman en consideración solamente las diferencias, ya sea que queden a favor del comerciante y por lo tanto pasan a formar parte de la masa concursal como un activo, o bien a favor del proveedor, que podrá ser reconocido como acreedor por ese remanente. No sé si con esto contestaríamos. Sí, excelente, Jorge, gracias. Gracias. A ver, Agustín Vales tiene otra pregunta. No sé si la quiere hacer personalmente y le doy el uso de la voz o quiere que la lea. Muchas gracias, Caco, gracias. Gracias, Agustín. Gracias. Una pregunta. Derivado de la prelación que tiene la parte laboral, que tienen los trabajadores en concurso, si ahorita, por ejemplo, las empresas celebran, derivado de la pandemia y el tema con el COVID, celebran convenios con los trabajadores para reestructura de jornadas, etcétera, etcétera, de los salarios, ¿de qué forma llegan esos convenios o los trabajadores al concurso mercantil tomando en cuenta la prelación que la ley les reconoce? Muy interesante la pregunta, Agustín, muchas gracias. Mira, llegan en el primer lugar, de cualquier manera, porque la Constitución lo que establece es un privilegio, ¿sí? Ese privilegio es el no acudir al concurso mercantil. O sea, es decir, el conservar su jurisdicción originaria para efecto de poder atender a su cobro. Esto es,
¿Cuál es el privilegio? El privilegio no es que se les reconozca tal o cual cantidad, el privilegio es que se les reconozca que no tienen que jugar en la cancha del concurso mercantil. ¿Sobre qué cantidades? Sobre lo que tenga que ver con indemnizaciones, en el caso de despidos, y lo que tenga que ver con salarios. En este caso, los salarios del último año, ¿sí? En este caso, los convenios inciden en esta cuestión de los salarios del último año. Y por lo tanto, ellos irían con un cobro preferente para que se pagaran esos convenios. Ok, gracias, Jorge. De nada, Agustín. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Presidente Héctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge, César, muchas felicidades por esta brillante presentación. Pues no tengo una pregunta, pero tengo un comentario. La Comisión de Derecho Concursal de la Ciudad de México, de la Barra, está trabajando en una propuesta para adicionar la ley de concursos mercantiles. Y a propósito de esta presentación, quería comentarles, este proyecto fue encabezado por el coordinador y el subcoordinador de la Comisión de Derecho Concursal, con la participación del consejero Jorge Sepúlveda. El día de hoy tuvimos una primera reunión de revisión del proyecto y los tiempos para presentación en el Congreso son muy cortos. Entonces, ya tenemos un borrador que en un par de días a más tardar debe estar afinado y que con mucho gusto les compartiremos como un borrador de trabajo. Sus comentarios en 1 o 2 días después, no más, por los tiempos políticos, en lo que básicamente estamos proponiendo adicionar un título 15º que se denominaría régimen concursal de emergencia. Consideramos que el régimen ordinario de concursos mercantiles, por los tiempos y que de sumario no tiene nada, es inoperante en la situación de emergencia sanitaria y en aquellos casos en que realmente se incurre en los supuestos del concurso mercantil derivado o asociado de la emergencia sanitaria. Básicamente se va a proponer un procedimiento verdaderamente sumario para que aquellos comerciantes que se consideren en situación o que actualicen las hipótesis del concurso mercantil las soliciten sin mayor trámite y en un plazo de 3 días el juez resuelva sobre la declaratoria del concurso mercantil. Entendemos que este tipo de propuestas pueden prestarse también para el abuso de algunos comerciantes y por ello, por un lado, con el afán de apoyar a quienes están en esa situación, bastando hacer una declaratoria bajo protesta, decir verdad y acreditando lo mínimo para efectivamente demostrar que se tiene la apariencia de un buen derecho y con ello el juez pueda decretar el concurso mercantil, queremos compensarlo, por otro lado, con una mención expresa a que si resulta en el juicio que fue falsa la declaración hecha por el comerciante para que se le declarara el concurso mercantil, entonces quede claramente tipificado como un delito, no como un nuevo tipo penal, sino referido a algunos de los ya previstos en el Código Penal Federal, y creemos que esto podría coadyuvar a los concursos mercantiles, a los verdaderos concursos mercantiles en épocas de emergencia. No es una ley ad hoc para el COVID-19, pero con esta excusa queremos que aplique a toda clase de emergencias o contingencias sanitarias o desastres naturales. Y así de bote pronto, y sé que no conoces este proyecto, Jorge César, pero de bote pronto me gustaría conocer tu reacción y tu opinión sobre esta propuesta en la que está trabajando la Barra. Héctor, muchísimas gracias. Sí, efectivamente no lo conozco y me parece muy interesante. De hecho, te voy a decir algo que es muy trágico. La ley ya contempla que este procedimiento debería de ser rápido para la declaración de concurso, porque cuando se solicita el concurso por parte del comerciante mismo, tiene que presentar una serie de documentos, pero no tiene que agotar la etapa de visita. Basta con que los solicite. Incluso la ley permite que
que se dé alguno de los dos supuestos. Es decir, el comerciante puede solicitar su declaración de concurso por el hecho de no tener activos concursales para responder del 80% o que tenga el 35% de sus obligaciones con más de 30 días de vencidas. Es decir, bastaría una de las dos hipótesis para que el comerciante pueda solicitar su concurso. Y la ley contempla que si esto sucede, el juez la debe de resolver. En la práctica, los jueces siempre ordenan la etapa de visita. Y entonces eso retrasa por lo menos un mes el que pueda tomarse la determinación. A mí me parece muy interesante el proyecto porque, aunque, insisto, ya la ley de alguna manera lo prevé, me parece que la reforma serviría mucho o el proyecto serviría mucho para llamar la atención respecto de ese aspecto y que se puedan tomar las decisiones. Y me voy a permitir, Héctor, ampliar también un poquito en relación a esto, lo que decía yo al principio. En esta crisis que estamos viviendo actualmente, uno de los temas que se discutiera es si emergencia o contingencia, y que si era causa de fuerza mayor o no causa de fuerza mayor, pero no hemos escuchado las voces de protección civil. Y la Ley General de Protección Civil define el desastre y define la emergencia como lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, se ha atendido solo desde la perspectiva sanitaria, pero no desde la perspectiva de protección civil. No hay fondos de protección civil para cuestiones como las que nos ocupan. El Fonden, que por cierto ya prácticamente ha desaparecido, solamente era por desastres naturales ocasionados con motivo de terremotos o inundaciones. Pero en realidad, las leyes de protección civil aplican mucho más allá. Esto lo digo en relación con este proyecto porque efectivamente a mí me parece que además de la sanitaria, el referirse a otras situaciones de desastre o de emergencia son muy importantes, sobre todo porque así se cumple con esta finalidad de preservar el interés público con la conservación de la empresa. Yo aplaudo este proyecto y me encantará conocerlo. Perdón, Jorge, quisiera pedirte de favor, te pongas en contacto con el consejero Jorge Sepúlveda, para que él mismo te proporcione el borrador en el que están trabajando. Y creo que va a ser muy interesante que contribuyas a esto. No quisiera ahorita abrirlo a todo el grupo porque estamos muy cortos de tiempo, pero claramente eres brillante en esta materia y me gustaría que te sumaras al equipo de revisión de un documento que ya está prácticamente afinándose, porque me parecen muy valiosos tus comentarios y creo que sería muy productivo que hablaras con Jorge Sepúlveda, quien está coordinando este proyecto, que hoy empezó la revisión para afinarla y una vez que tengamos consensado el contenido, entonces sí lo compartimos con todo el capítulo. Con muchísimo gusto, será un honor para mí, Héctor. Gracias, Jorge. Gracias, presidente Héctor. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para darle el uso de la voz? Bueno, parece que ya no hay preguntas. Aquí está mandando una pregunta Nazario Huerta. Parece que no está no alcanzó a ingresar. Sin embargo, la está mandando a través de alguien que sí está, es Jaime Ferrer. Denme un segundo. Jorge, pregunta Nazario Huerta, que qué recomendaciones tienes en materia preventiva en elaboración de un complaints legal preventivo para empresas y qué puntos recomiendas atender principalmente en materia corporativa. A ver, una cuestión muy importante que creo yo en relación con el tema que tratamos el día de hoy es que se revise la totalidad de los adeudos vinculados con las empresas, ya sea como acreedor y como deudor. ¿A qué me refiero con que se haga una revisión? Justamente un programa de compliance es un programa de cumplimiento, de un programa preventivo de revisión. Me parece que sería muy importante que se establecieran estrategias para revisar todas las obligaciones que se encuentran en curso, tanto activas como pasivas. Es decir, de aquello que nos deben, ver si lo tenemos documentado, ver si lo tenemos garantizado, ver en qué situación se encuentran nuestros deudores y como acreedores ver exactamente, y como deudores, ver cuánto es lo que debemos, en qué condiciones está pactado, qué impacto puede tener una declaratoria de concurso
respecto de los contratos que existen o que se encuentran en cumplimiento o que se acaban de cumplir o a que apenas se van a cumplir. Esta revisión, esta radiografía de los adeudos, tanto activos y pasivos, me parece que sería fundamental para una estrategia preventiva. Muchas de las veces se tienen contratos sobre los que se tiene plena confianza y que generan un sentimiento de seguridad y de certeza patrimonial. Pero voy a poner un ejemplo. A mí me tocó participar en un concurso mercantil en una ocasión de una empresa que era una empresa que se veía muy próspera, que se veía que no tenía ningún problema. Tenía un contrato con un cliente único, con una empresa transnacional. El día que esa empresa transnacional canceló el contrato, al día siguiente la empresa pidió su concurso mercantil. Claro. Cuando se le declaró un concurso mercantil, nos dimos cuenta de que la totalidad de las máquinas las tenía en arrendamiento. El espacio físico, el inmueble, no era de ellos. Básicamente no tenía patrimonio más allá de 200,000 pesos. Es decir, los acreedores se quedaron sin poder cobrar en ese caso. Entonces, me parece que hacer ese análisis de las deudas activas y pasivas y poder saber qué impacto puede tener un escenario concursal formaría parte fundamental de esto que plantea Nazario. Ok. Jorge, yo tengo una pregunta que va relacionada un poco con lo que estás comentando y con la última parte de tu exposición. Hablabas de un convenio que se podían celebrar con los diversos acreedores, el deudor. ¿En qué etapa? No me quedó claro la etapa en la que puedes ir tú a que te aprueben y sancionen este convenio. A ver, el convenio se puede dar en cualquier momento. Ajá. Hay una etapa de conciliación donde se puede firmar un convenio, que es la finalidad de la etapa de conciliación. Pero la propia ley de concursos mercantiles reconoce que en la etapa de quiebra también se puede celebrar un convenio. Hay reglas para la celebración del convenio, ya sería muy extenso darlas en este momento, pero tiene que ver más o menos con porcentajes dependiendo las clases de acreedores, es decir, para que si hay acreedores con garantía real y acreedores sin garantía, acreedores comunes, tendrás que tener el 50% más uno de los acreedores comunes más el 50% más uno de los acreedores con garantía. Pero el convenio se puede dar en cualquier momento, ya ha iniciado el proceso. Okay. Yo hice referencia a un tercer momento, Caco, que es el convenio previo. Es decir, negocias el convenio antes de solicitar el concurso y tus acreedores conveniados te acompañan en la solicitud de concurso. De manera que ya llega preacordado ese convenio y agiliza mucho los plazos. Perfecto, me queda claro. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Jorge, Chezal, amigo, gracias. Excelente exposición. Y bueno, tuviste un gran quórum, 100 participantes hasta el final de la sesión. Gracias, presidente Héctor, presidente nacional que nos acompaña. Gracias a todos, empresarios, abogados, barristas, no barristas. Para los que no son barristas, este tipo de sesiones las celebramos, por lo menos 2 sesiones hay al mes aquí en el capítulo San Luis. Todos los diversos capítulos de la República lo hacen de la misma forma, y en Ciudad de México pues hay sesiones, yo creo que un día sí y un día no, o diario. Entonces, estén pendientes y bienvenidos. Este es el inicio ojalá que sea el inicio de muchas otras para todos estar enriqueciéndonos con los comentarios. Gracias, Jorge. Te mando tu reconocimiento virtualmente. En persona te lo doy ahora que nos podamos ver, y el abrazo. Muchas gracias a todos y esperemos vernos para la próxima. Muchas gracias. Felicidades, Jorge. Gracias, muchas gracias.